Muy buenas noches, iglesia. Iglesia bendecida. Iglesia sellada por el Espíritu de Dios. Iglesia que tiene promesa. Promesa de vivir espléndidamente en cada área de la vida. Promesa de que Jehová de los ejércitos estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Promesa que el Espíritu de Dios ha venido y nos ha sellado con su poder, iglesia. De manera que bienvenidos y bienvenidas. Un saludo especial también a todos aquellos que están en las redes sociales y nos están mirando en esta hora. Les decimos que este lugar nos está esperando. Acá nos estamos esperando. Porque no es lo mismo estar allá en las redes sociales que estar acá en el templo, los hermanos juntos, alabando el nombre del Señor. En esta noche, en la segunda parte de un tema que empecé, que es sobre la familia. Puesto que la familia es el vínculo que Dios ha dejado como base de la sociedad. Y en esta noche, Cristo, matrimonio y familia, segunda parte, tiene que ver con la restauración de la familia. La familia necesita estar restaurada, necesita estar en esos cuidados intensivos, pero el Dios de toda gloria quiere que seamos avisados, quiere que seamos consecuentes con la fe que profesamos. Hay veces que no vemos la diferencia entre el tipo de familia que no tiene a Cristo en su corazón y el tipo de familia que está en la iglesia. Y por eso es que la familia está en crisis y necesita ser restaurada. ¿Pero cómo? Con principios ecológicos, con terapias, con escuchar y leer manuales que tantos y tantas han escrito a través de los tiempos. Pues no, tenemos el manual de vida, las escrituras, y en ella está la dirección para formar la familia de parte de Dios. Y es necesario volver a los principios. En la enseñanza número 1 terminé diciendo en los Salmos número 11 que es necesario reflexionar cuando el salmista dice: si son destruidos los fundamentos, ¿qué podrá ser el justo? Los fundamentos son las leyes y los mandamientos de Dios, que si la sociedad los ha dejado a un lado y aún parte de la iglesia, no es en el caso de nosotros que somos avisados, ¿verdad? Amén. Somos avisados. Entonces es necesario volver a los fundamentos. Es por ello que hay una palabra profética en el libro de Oseas. Este profeta ha dicho, Oseas 4:6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De Dios y su palabra. Mi pueblo ha sido desobediente, dice el Señor. Mi pueblo, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Oseas 4:6. Has desechado el conocimiento, te echaré del sacerdocio. Y no se queda ahí todavía las palabras a través del profeta Oseas, sino que dice también: puesto que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dios está diciendo
a través del profeta que la situación tan lamentable de la familia es porque nos hemos apartado de sus principios y que entonces Él se olvidará de nuestros hijos. ¿Cómo haremos o qué hará Dios para que los hijos se vuelvan a los padres y los padres a los hijos? Él lo hará, Él lo quiere hacer a través de la palabra, a través de los principios, que podamos entender cuál es la base que Dios quiere para la familia. Y por eso en esta noche yo quiero hablar de 3 elementos importantes en la familia. El primero tiene que ver con ser amigos. Lo segundo tiene que ver con el noviazgo. Y lo tercero tiene que ver con el matrimonio. Son 3 etapas de la vida antes de presentarse allí ante Dios y los hombres y decir: yo te recibo a ti y estaré contigo siempre, en la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad y en la salud y en cualquier cuestión que venga a nuestra vida. Siempre estaremos juntos, estaré contigo, porque lo que Dios unió no lo separa el hombre. Pero para llegar a ese momento del altar tiene que haber transcurrido varias cosas, porque hoy en el mundo son más las parejas que se separan que las que se casan, porque hay la palabra profética de Dios que en los postreros tiempos nadie se casará ni se dará el casamiento. Eso es lo que estamos viendo. Entonces vamos a fundamentar nuestras familias en la palabra de Dios. Y entonces ahí en Malaquías capítulo 4 versículos 5 al 6, Malaquías capítulo 4 versículos 5 al 6, dice la palabra lo siguiente: yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Cuál es ese día? Cuando llegue la tribulación, cuando la iglesia ha sido levantada, y sin duda alguna todo apunta proféticamente a que estamos en aquellos días. Y no es que estemos siendo o pronunciando como terrorismo, no. Es que estamos viendo las señales de que Cristo viene pronto, pero la iglesia no debe tener temor, sino que debe estar expectante, debe estar mirando en todo momento, habiendo arreglado sus asuntos y listo para irnos con el Señor, si así fuera en este día o mañana. Yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y castigue la tierra con maldición. ¿Cómo podemos cambiar esa palabra profética? Cuando establecemos el fundamento escritural de nuestras familias. Solo en ese momento lo vamos a hacer. Y yo quiero leer en el Salmo 128, 6 versículos. Salmo 128, 6 versículos que son la radiografía de una familia escritural como debería ser. Y dice así esta palabra maravillosa. Dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Bienaventurado usted y yo, que tenemos temor de Jehová y que andamos en sus caminos. Ese temor es la reverencia, el reconocimiento de que el Dios de la Biblia es el Dios del universo, que nada es más grande que Él y que Él lo estableció de esa manera, y para nosotros es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y Él nos llama bienaventurados. Cuando un varón o una mujer entienden esto, cuando aún no se han casado, entonces está en ellos el fundamento
para llegar a tener matrimonios exitosos y familias exitosas. Y es allí, en el versículo 2, que cuando comas el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. El cristiano genuino no depende de las circunstancias de la vida, no depende si en el momento le está yendo bien o mal en cualquier área de la vida, sino que ha aprendido a depender absolutamente de la provisión de Dios en cada una de las áreas. Al final de la tarde veremos siempre la gloria de Dios, porque estamos seguros en Cristo. Yo me admiro del apóstol Pablo, cuando aún en medio de las dificultades él puede decir: yo sigo adelante, porque yo sé en quién he creído, yo sé que mi Redentor vive. ¿Quiénes saben en quién han creído? Porque una cosa es saber en qué he creído y otra cosa es saber en quién. ¿Quién representa a una persona? El Rey de toda gloria que vive por los siglos. Yo sé en quién he creído. Yo sé que mi Redentor vive, porque Él resucitó de entre los muertos y está en medio de nosotros cada día para darnos la victoria, a pesar de que a veces necesitemos esa derrota para aprender a ser más dignos de ser hijos de Dios. Bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. ¿Qué es la vid? Y aquel árbol que produce las uvas maravillosa. Y eso es y debe ser nuestras esposas. Pero para el hombre que teme a Jehová, y sucederá en la mujer que teme a Jehová, es necesario ser obedientes a la palabra de Dios. Sin importar cuánto tiempo llevamos, poco o mucho, basta obedecer la palabra de Dios y así tendrás asegurado un esposo, una esposa, unos hijos obedientes, de que usted pueda entregarlo luego a la sociedad como generadores de soluciones a esos hijos y no de problemas. Y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y que veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y que veas a los hijos de tus hijos. La paz sea sobre Israel. ¿Qué está diciendo el Señor? Que los que tenemos hijos nos garantiza el Señor, y así lo quiere, que podamos disfrutar también de nuestros nietos. Pero eso depende de nuestros hijos, por supuesto, si efectivamente quieren tener sus hijos y darnos nietos a los que los queremos, ¿verdad? Bueno, entonces este es el ideal de la familia. ¡Qué maravilla!, ¿no? Parece una película. ¿Es eso lo que vemos? Pues no. Colombia, uno de los países del mundo con mayor número de madres solteras. Es impresionante. Uno de los países del mundo que también hay más divorcios en este momento. Quiere decir que sí está en crisis la familia, y que nosotros como cristianos tenemos que ser coherentes, estar a favor de la familia. En el primer nivel que tuvimos, yo les pude compartir lo que significa varias cosas sobre lo que es la familia, su papel en medio de la sociedad, de cómo la familia, para que sea bíblica, tendrá que tener a Cristo como cimiento, el hombre y la mujer a Cristo como cimiento para el matrimonio, y ese matrimonio con sus hijos ser la base de la sociedad, y la sociedad ser la base de un Estado, para que así nos llegue a tener con nosotros como gobernantes unos hombres y mujeres alejados de Dios, que con locuras impresionantes, con estupideces impresionantes están gobernando nuestras naciones. Y aquí tenemos uno en nuestro país, y ustedes lo saben, ¿verdad? Increíblemente, habla increíblemente cosas absurdas, pero mira, Dios ha permitido que este hombre esté como presidente, y nos invita a nosotros, a la iglesia, a orar por nuestros gobernantes.
Oramos entonces a Dios por misericordia, para que este hombre, por ejemplo, termine su mandato y no continúe en el poder, cambiando nuestra constitución, por ejemplo, lo que está pasando en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba y en otros países del mundo. La iglesia no puede estar ajena al problema que nos afecta en este mundo, hombres y mujeres sin Dios en su corazón. Ese es el producto de hombres y mujeres que contrajeron un día matrimonio o en unión libre, pero que no tuvieron la responsabilidad de levantar unos hijos que realmente más adelante fueran hombres y mujeres que gobernaran bien nuestra sociedad. Es por ello que George Washington dijo: no se puede gobernar bien el mundo sin Dios y sin la Biblia. Y efectivamente así es. Entonces, esa familia del Salmo 128 es la familia que yo quiero, es la familia que Dios me ha dado, es la familia que yo quiero ver en ti, iglesia, y en cada uno de los que nos están viendo en las redes sociales. Entonces, ¿cómo llegar a ese ideal de la familia? Pues implementando los principios bíblicos y principios sociales que alimentan el matrimonio. Ahí voy con el primer punto. Hoy las parejas cuando llegan al matrimonio, ahí del matrimonio surge toda la problemática y se vive un infierno en medio de la familia y no un pedazo de cielo en la tierra como debería ser. Mujer como idónea, que alguien que ayuda, que levanta. Al contrario, mujer que quiere antes destrozar a su marido y su marido también. Pues no es esa la voluntad de Dios, porque se saltaron dos etapas de la vida maravillosas para llegar al matrimonio. ¿Cuánto te ahorrarás tú, joven, hombre o mujer, o si eres ya mayor pero que no tienes todavía esposa o esposo? ¿Cuánto te vas a ahorrar si pones atención a lo que yo les les estoy enseñando? Te vas a ahorrar grandes problemas de la vida y no vas a vivir ese infierno como en muchas familias. La primera etapa que tienen que vivir los jóvenes o los adultos es esa etapa de la amistad, porque esa etapa de la amistad involucra conocerse. Las parejas llegan y se gustan, está muy bueno ese muchacho o esa muchacha, y le ponen enojo, sin importar de dónde viene, sin importar qué problemática tiene, solamente un gusto biológico en lo físico. No debe ser así. Debe haber un proceso de amistad primero para conocerse. La mayoría de los que llegan al matrimonio a conocerse, y para muchos ya es demasiado tarde. Jóvenes o adultos ya mayores que no tienen hoy esposa o esposo, primero sean amigos, que ahí ustedes se van a conocer y ya después pueden llegar al noviazgo, porque el noviazgo realmente lo que significa es que allí se verifica lo que es. Ha tenido dos etapas para quitarse la máscara, ¿verdad? Ha tenido dos etapas para mostrar lo que es. ¿Y cómo vamos a manejar esas dos etapas? Porque cuando se llega al matrimonio ya no se llega a la experimentación, sino que se llega a ser una sola carne, porque ya no son dos sino uno. Y entonces aquel que no has pasado por esas dos etapas de conocerse, ya ahí es tarde desde el punto de vista espiritual, porque lo que Dios unió no lo separa el hombre. No queremos transgredir la voluntad de Dios. El mandamiento más importante de Dios desde el comienzo no fue ni siquiera que el hombre no comiera de aquel árbol prohibido. No fue eso primero. Fue el mandamiento
del hombre y la mujer, que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a una mujer y los dos serán una sola carne. Ese es el primer mandamiento que Dios enseñó a los hombres. Amén. ¿Cómo me conozco? ¿Cómo conozco yo a los amigos? En ese proceso de la amistad, tú te das cuenta si ese hombre o mujer califica para ser tu novio o tu novia. Y hay varios elementos importantes a considerar. Uno de ellos es el espiritual. El mismo apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 6 versículo 14 al 18, él dice: no os unáis en yugo desigual. ¿Qué significa ese yugo desigual? Pues quiere decir que tendrá los problemas que tiene el buey, porque ese es un término derivado del griego. Cuando en la yunta que tienen el cuello ambos, si ambos no se comprenden, entonces el yugo es desigual. Va uno más adelante que el otro y entonces terminan no haciendo ningún trabajo y terminan lastimándose los animales. Ese yugo debe ser igual. Aquellos animales del mismo tamaño que han aprendido las mismas cosas, o de lo contrario no va a funcionar. Ese yugo tiene que ver con que usted conozca a esa persona en ese tiempo de amigos y de novios, para que ya después no sea demasiado tarde. Entonces, en el campo espiritual, usted se imagina, nosotros como cristianos, y poniendo los ojos con el debido respeto, por ejemplo, con alguien que sea musulmán, con el debido respeto con alguien que practica, por ejemplo, religiones orientales, hay el yugo desigual. Ya ahí hay un problema serio. Usted se imagina, por ejemplo, alguien que practique el judaísmo con alguien que practique el cristianismo, cuando ya los hijos nacen, el uno diciéndole que vamos a la iglesia y el otro que vamos a tal parte, ahí se vuelve un problema serio, iglesia. Por favor, si el apóstol Pablo nos lo está enseñando de parte de Dios, tenemos que ser cuidadosos, y ese es lo primero que nosotros debemos mirar. Pero ¿qué decimos a veces? Yo después le invito a la iglesia. No. Cuando son amigos, empiecen a llevar a la iglesia. Empiecen a llevar a la iglesia. Y si esa persona no va teniendo cambio espiritual en su vida, ese hombre o esa mujer no es para ti. Por supuesto, lo primero que debéis haber hecho es orar a Dios que te dé un esposo o una esposa que ame a Dios sobre todas las cosas y que te ame a ti como a Él mismo. Ese es el hombre o mujer que Dios tiene para cada uno. Solo basta que usted realmente tenga la madurez para hacerlo y Dios te lo concederá, iglesia. Estoy hablando proféticamente. Ese yugo, que en este caso tiene que ver con lo espiritual. Aparte de eso, usted debe mirar que hay una transferencia social generacional. ¿Qué significa esto? Como amigos, usted va haciendo su investigación muy discretamente, porque te gusta el muchacho o le gusta la muchacha. ¿Cómo vive? ¿De dónde viene? ¿Hay en su casa violencia familiar? ¿Hay en su casa problemas de alcoholismo? ¿Hay en su casa peleas todos los días? ¿Hay en su casa problemas de diferente índole? Créame que la conducta es aprendida. Cuando hicieron
una investigación sobre dos monos. Cuando una de las monitas después dio a luz, a ella la tuvieron, los hijitos que tuvieron los tuvieron solos para mirar cuál era el comportamiento de ellos. Y la monita que nació y tenía sus hijitos, entonces los abrazaba y vivía siempre con ellos. Pero el otro monito lo habían metido en una jaula completamente solo. Y cuando ya tuvo sus hijitos, la monita los golpeaba y los daba contra la jaula. Conducta. Se aprende la buena o la mala conducta, salvo excepciones. Porque alguien puede preguntarme, ¿y qué pasó con Caín y Abel? Si vienen de los mismos padres, ¿verdad? Ese espíritu de Caín y ese espíritu de Abel está en muchas de las familias, más de lo que pensamos. ¿Qué pasó? Pues bueno, Proverbio 22:6 me dice y te dice en esta hora: instruye al niño en su camino y aún de viejo no se apartará de él. Esa palabra tienes que agarrarla para tu familia, para tus nietos. Tienes que agarrarla, porque el hecho de que Caín se hubiese dañado no quiere decir que usted va a pasar eso en su familia, porque Proverbio fue escrito mucho después y Dios no ha cambiado. Dios lo que quiere es que la familia esté unida, pero es necesario la instrucción a nuestros niños y niñas. Esa transferencia, las conductas de los padres se reproducen en sus hijos en su gran mayoría. Hay excepciones de la regla, pero es como ganarse la lotería. Usted no se arriesgue e investigue estas cosas antes de noviarse, porque es serio el casamiento. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Es un principio universal, es un principio espiritual universal. El nivel, y muchos creen que no, el nivel de educación, hermanos. Usted se imagina una persona con un título o varios títulos profesionales y de pronto encontrarse con alguien que te hace quedar en vergüenza por la forma en que habla o dice. A ver, hay la posibilidad de que esa persona pueda cambiar, pero eso es un problema, porque usted pasará un tiempo a ver si cambia o no cambia. Pero en el nivel educativo y según la psicología, los que han estudiado sobre las familias advierten también en esta área el nivel educativo de las personas, que es un motivo importante para las separaciones que tenemos hoy en día. Por supuesto, el nivel económico que se tiene, porque usted se imagina ese nivel económico de alguien que tenga todo lo necesario y alguien que está supremamente pobre y viene de otras familias. Usted tiene que mirar si eso va a ser un problema para su relación o no. Son cosas importantes, porque hay un dicho que dice que nadie vive de amor. Una pareja que se va a casar, me acuerdo a mi padre que decía que el que se casa quiere casa y costal para la plaza, porque entonces ¿con qué se iba a sostener a aquella mujer si no tenía los recursos para hacerlo? Porque del amor solamente no se vive. Hay que comer, hay que estudiar, hay que vestir, hay que pagar el arriendo o comprar la casa y tantas otras cosas. Por eso son un montón de cosas las que hay que tener en cuenta para uno tomar la decisión del casamiento. Una cuestión importante también es lo político. La política divide. En días pasados, con una familia antes de las elecciones, había una discusión entre familia por votar por uno y por el otro. Y llegó a dividirse en ese momento la familia. Eso es una división grande. La forma en que pensamos nos une o nos separa. Ojo con eso, mis amados.
El nivel aspiracional. Un hombre o una mujer deben tener unas aspiraciones en la vida. Hoy puedo vivir o estar en un lugar pobre económicamente hablando, pero quiero seguir en esa manera en que estoy. Y si consigo una pareja, una novia, un novio, y al conversar esto, yo debo preguntarle qué quisiera en la vida, a dónde quisiera llegar, y viceversa, para los dos poder hacer un plan. Porque a veces el hombre quiere hacer cosas, pero la mujer no tiene esos sueños que tiene él. Es necesario alinear los sueños que se tienen, alinear los objetivos de vida, para poder tomar decisiones correctas y no llegar al divorcio después de estar viviendo un infierno y tal vez dejar a esos niños sin un padre o sin una madre o viéndose de lejos, y esos niños entonces pagan esas consecuencias de tener padres y madres separados. El nivel aspiracional es muy importante. El nivel de la edad, hoy estamos viendo a veces una disparidad grande en edades, cada vez más. Por supuesto, muchas veces es por el nivel económico que tienen, ya sea el que está mayor, pero no debe ser así. Llegará el momento en que eso los va a dividir, de manera que es importante que más o menos sean de la misma edad las parejas. A ver, yo estoy hablando de 15, 20 años, 30 años. Ahí leí estos días a alguien que ella tiene algo así como 75 y aquel joven como 25. Ahí una situación de esas es extrema. Es extrema y va a llegar el momento en que no va a funcionar. Definitivamente. Ese nivel de la edad. Las conductas en general son aprendidas en el nivel de relaciones interpersonales entre la pareja, la cual se tiene que manejar unos principios innegociables. Cuando usted está de novio o de novia con alguien, usted no puede negociar el respeto. Si usted como novio o como novia, su pareja le irrespeta, le hace quedar en ridículo en público, allí hay un problema serio que después no se va a arreglar. Hay que arreglarlo allí, mientras todavía no han llegado al casamiento. El respeto por la dignidad como persona. Usted no va a negociar su dignidad. Usted no debe negociar su individualidad. Es que usted no es de su esposo, o su esposa no es suyo. Usted es de Dios. Es diferente. Es diferente la metáfora que el Señor nos dice de que ya no son dos sino uno, pero igual ustedes le pertenecen es a Dios. Y como dice en Efesios capítulo 5, Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es cabeza de la mujer, y el hombre debe amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Entonces, si el hombre no tiene como cabeza a Cristo, usted como mujer no podrá aceptar que esa cabeza sea sobre ti, porque tiene que haber un orden de autoridad, un orden piramidal en este caso, de que el hombre está sujeto a Cristo, la mujer está sujeta al hombre, porque el hombre está sujeto a Cristo, o de lo contrario no funciona espiritualmente. Porque el hombre y la mujer somos iguales. Somos iguales absolutamente, menos en funciones. Entonces, eso es necesario establecerlo desde que somos novios. El respeto, la dignidad como persona, la agresión física no se puede permitir, ni la psicológica. Si como novios hay violencia, ¿qué les espera después, mis amados y mis amadas? Y la agresión no es solamente física, sino psicológica. ¿Y cómo será la psicológica? Haciéndole creer a su pareja que tú eres más
vales más que ella o que él. Y de tantas otras maneras, esa es la agresión psicológica. Le está haciendo daño a sus emociones. Y entre otras cosas, cuando uno se casa, no se casa para ser feliz. Soy feliz y me caso para contribuir a la felicidad de la persona y viceversa, pero yo ya era feliz cuando me casé. Yo no busco la felicidad al casarme, busco el complemento de alguien que sirva conmigo como equipo para poder lograr las metas que tenemos. Porque, como dice la Escritura, cordón de 2, 3 dobleces puede más. Porque uno solo, como hombre o como mujer, a veces cuando van a venir los años y uno sentirse solo sin quien le dé la mano, debe ser algo muy complejo, muy delicado, iglesia. Yo creo que los que llevamos ya bastantes años, en mi caso de 30 para arriba, 36 años llevamos de casados, entendemos estas cosas y sabemos y hemos aprendido la necesidad que tenemos uno del otro, porque solo si estamos bien los dos estamos completos. Si estamos bien, estamos completos. Amén. Entonces, respeto por la individualidad del otro. Cuando en ese tiempo de la amistad y del noviazgo no entendemos estas cosas, estamos entonces hablando de la cuota inicial del divorcio cuando seamos casados. Ahórrate, mi amado y mi amada, dolores de cabeza e implementa estos principios en sus vidas para así llegar al matrimonio. Porque en Mateo capítulo 19, versículo 4 al 6, que los fariseos llegan y le preguntan a él si es permitido el repudiar a su esposa, el Señor primero le recuerda: al comienzo no fue así, porque lo que Dios unió no lo separa el hombre, porque el hombre dejará a su padre, a su madre y se unirá a una mujer, no a varias mujeres. Está siendo claro el principio del Señor Jesucristo, Dios hecho hombre. Nos está hablando claro porque les estaban preguntando sobre repudiarla, que es el divorcio. En la próxima enseñanza sobre el matrimonio, sobre Cristo, matrimonio y familia, yo les estaré hablando de los hijos, de los padres, de los abuelos, del aborto, de la eutanasia y del divorcio. Y en qué momentos enseña la Biblia que se puede volver a casar. Todo desde el punto de vista bíblico y teológico. No es cuentos que yo quiera echarles a ustedes. Llevo años aprendiendo y enseñando sobre la familia, porque es uno de los elementos que más me gusta enseñar, porque si las familias están unidas, la iglesia está unida, la sociedad está unida y tenemos en general una vida mejor de los hombres y mujeres. Porque como se perdió hace mucho tiempo los fundamentos, entonces por eso hoy la sociedad está tan desbaratada, pero no va a ser así en ustedes y en aquellos que nos ven en las redes sociales que implementan estos principios en su vida. En Malaquías 2, 13 al 16 debe haber claridad en los que nos casamos, que nosotros cuando tomamos la decisión de casarnos en pareja no firmamos un contrato solamente allá en la notaría para efectos civiles en el evento en que nos separemos y entonces partamos los bienes. Es más allá. El matrimonio es un pacto y Dios es el testigo.
Dios es testigo, y ahí nos dice en Malaquías 2:13, quiero que vaya conmigo allá. Malaquías 2:13, pero aún hacéis más, cubrís el altar de Jehová con lágrimas de llanto y de clamor, así que no miraré más la ofrenda, ni la aceptaré con gusto de vuestras manos. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová es testigo entre ti y la mujer de tu juventud. Nunca olvides eso, varón. Jehová es el testigo de tu matrimonio, con la cual has sido desleal, dice el Señor, aunque ella era tu compañera y la mujer de tu pacto, no de tu contrato. Los contratos se deshacen muy fáciles, pero el pacto es eterno. Es por ello que os quiero librar del infierno, de un matrimonio disfuncional, de unos hijos que van a copiar las peleas de sus padres. Ellos no dicen nada, pero están escuchando y viendo. Tú puedes pensar que ellos nunca te vieron pelear, pero sí lo vieron. Sí se dieron cuenta y les hace daño. Cuando en la pareja llega a hablarse de la palabra divorcio, los hijos sufren. Empiezan a irle mal en la escuela, en el colegio, empiezan a ser retraídos, empiezan con problemas emocionales. ¿Por culpa de quién? De los que los trajeron a este mundo, de papá y mamá, que no fueron responsables de prepararse bien para el matrimonio, porque se apartaron de los principios bíblicos. Pero no es el caso de vosotros, iglesia. No hizo él un voto, no hizo él un solo ser en el cual hay abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Varones casados y los que se van a casar, hay que ser leales con nuestra esposa en todo sentido. Hay que amarlas como a nosotros mismos. Como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por nosotros, somos llamados aún a entregar nuestra vida por nuestras esposas. He sido partícipe de ver el dolor tan grande que hay en niños, madres que han tenido que salir adelante con aquellos niños porque su papá solo participó el día que hicieron el acto sexual y a él se le olvidó después que tiene hijos. No le importó, y a aquella madre le tocó levantarlos, no como padre y madre, porque nada ni nadie sustituye al papá o a la mamá. Los niños y niñas que se levantan con uno solo de los padres, basta saber que el 85% de quienes están en las cárceles vienen producto de haber sido levantados por un solo padre y una sola madre. Aquellos que su madre solamente los está levantando, su padre, están propicios al delito, al vicio, están propicios porque ellos tienen un enojo interior. Ellos creen que la sociedad tiene una deuda con ellos y por eso actúan de esa manera. Seamos responsables, los padres y las madres, porque nuestros hijos no pidieron venir a este mundo. Nosotros un día decidimos traerlos a este mundo. Con mi esposa decidimos traer un día a nuestros dos hijos, hombre y mujer, y ya desde antes teníamos sus nombres. Ya sabíamos cómo se iban a llamar. ¿Qué debe implementar usted hoy que tiene esposa y esposo? Escuche eso. Valores irreemplazables como el respeto, la confianza, la tolerancia,
tolerancia hasta más no poder, el perdón todos los días, el perdón automático, porque si no perdonas, tienes rencor. ¿Cómo te vas a acostar con rencor, con enojo, si en esa noche viene el Señor a llevarte? Debe haber flexibilidad en la relación de pareja, flexibilidad como la que hay en el bambú, que aunque lleguen las tormentas y la gualda no la descabraja, porque ella puede moverse, es flexible. Así deben ser las relaciones. Las relaciones no son rígidas, deben ser flexibles. Hay que tener una comunicación asertiva, hay que conversar todo, hasta en los planes más pequeños. Hay que ponerse de acuerdo. ¿Tú qué piensas que deberíamos hacer? ¿Tú qué crees? ¿O cómo lo harías tú para llegar a acuerdos? Porque los propósitos de una pareja no se imponen por ninguno de los dos, sino que se negocian y se escucha al otro y a la otra. Y solo de esa manera podremos sacar un matrimonio adelante de la iglesia. Y no es fácil, es una tarea compleja, pero se logra, se puede. Que en vosotros no haya nunca el pensamiento de divorcio, iglesia. Jamás. Cuando venga ese pensamiento, deséchelo en el nombre de Jesucristo. Porque esa no es la voluntad de Dios para aquellos que nos hemos unido en el matrimonio. Negociar siempre, aún en las pequeñas cosas, y orar juntos. Quiero decirle a los varones, para terminar allí en lo siguiente. Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Si usted tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que Él da abundantemente y sin reproche, pero pida con fe. Yo necesito sabiduría. Varones, digan conmigo, yo necesito sabiduría. Vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Leamos bien, no como a vaso frágil. La mujer no es un vaso frágil. La mujer es muy fuerte y muchas veces más que nosotros. Yo bendigo a las mujeres, les digo bienaventuradas. Ustedes no podrían, los hombres, nosotros, soportar todas esas horas de trabajo, todas esas abnegaciones que tienen que tener en tareas en casa y en la calle y con sus hijos, siempre dispuestas y siempre dispuestas a atender a sus maridos, aún cuando ellos no lo merecen. Esa es la mujer. Las bendecimos en el nombre de Jesús, dando honor a la mujer como vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Coherederas de la gracia de la vida. Es la mujer lo más bello que Dios ha creado en este universo. Es la mujer el deleite más hermoso para los ojos del hombre. Es la mujer la necesidad más grande de compañía que un hombre tiene. Es la mujer el ejemplo más grande para un hombre de abnegación, de berraquera. Eso es la mujer. ¿Y qué nos sigue diciendo el apóstol Pedro?
aquí en este versículo 7 del capítulo 3, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Cuántos están orando por cosas? ¿Y cuántas también lo están haciendo? Nosotros los varones reflexionemos. La oración que estamos haciendo está siendo estorbada, dice ahí el apóstol Pedro, cuando no estamos dándole el lugar a la mujer. Quiero que te pongas de pie. Quiero que las familias se abracen. Quiero que el grupo de alabanza se quede allí. Quédense allí. Todos los que ministramos, sí que necesitamos ser ministrados. Porque aquí no se salva nadie de los errores. Y en todos estos años del matrimonio, pues uno aprende muchas cosas. Porque es que no hay un libro que lo diga. Nadie tiene la última razón. Solo Cristo y su palabra. Y si nosotros le damos ese lugar a nuestra esposa, a la mujer, y ella también nos da el lugar a nosotros, porque dice, el hombre ame a su esposa y la esposa respete a su marido. No hay una cosa más grande que un hombre valora de una mujer, que es el respeto. Que en público nunca la mujer tire al hombre al agua. Amén. Ni viceversa. Nunca. Porque eso es irrespetar a su pareja. Esas cosas se arreglan los dos. En público hay que dar lo mejor de sí. Y mejor cuando lleguemos, nos sentamos y nos tomamos un café y conversamos las cosas. Sin azúcar. Eso. Los que lo toman sin azúcar, lo toman sin azúcar. Yo me lo tomo con un poco de miel de abejas. Con un poquito de miel de abejas me lo tomo. El que no tiene familia de sangre, abrázate con otro que tampoco lo tenga. ¿De qué se trata estas enseñanzas que estoy compartiendo? La familia. Es que la familia esté unida. ¿Cómo es posible que el mismo Jesús tuvo que llamar a su amigo Juan para que él cuidara a su madre? ¿Y qué pasaba con los otros hermanos? ¿Qué pasaba? ¿Ves? Iglesia, allí donde ustedes están, pídanse perdón por situaciones. De aquí no nos salvamos nadie de nada. Se nos ha ido la mano muchas veces, pero hay sabiduría en reconocer nuestros errores. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que bendigas estas familias representadas aquí. Que estas enseñanzas que tú impartes a través de este tu siervo sean enseñanzas que construyan unos matrimonios duraderos, que construyan unos noviazgos fuertes, guiados por tu palabra, para que en el momento en que tomen la decisión del casamiento, sepan que cuando ya se casaron no hay que volver atrás. Es de cobardes el volver atrás, y tocó seguir, porque así lo dice el Señor. Familias, que la bendición de Dios esté sobre ti, que la sabiduría de Dios descienda sobre ti, para que juntos, hombres y mujeres, las mujeres como ayuda idónea,
y los hombres como hombres sabios amen a sus esposas y ellas nos respeten. Entonces vivamos quieta y reposadamente, sabiendo guiar nuestros hogares y a nuestros hijos en Cristo Jesús, para que así nosotros nos multipliquemos y veamos a nuestros hijos en los lugares de gobierno de nuestras naciones como hombres llenos de la sabiduría de Dios. Amén. Dale un aplauso al Señor.